Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sergio Saldaña, bienvenidos al blog del Maestro Guapo. Desde Italianis, en Plaza Las Américas, los saludo. Aquí venimos a disfrutar un rato de placer para festejar este día. Algo agradable, un rato tranquilo y que lo merecíamos. El presente video trata sobre lo que viene siendo un problema de mecanismos. Vamos a analizar el desplazamiento de un pequeño sistema de suspensión como un mecanismo de 4 barras para determinar el desplazamiento lineal de un punto inferior de una rueda. Cabe destacar que esto sería en un mecanismo de 4 barras. Dicho video servirá tanto para la asignatura de mecanismos como para elementos mecánicos automotrices. Vamos a comenzar. En este nuevo video vamos a ver un problema de análisis de desplazamiento en un mecanismo. Va a ser una suspensión automotriz. Aquí tenemos el enunciado y la figura. Aquí nos menciona que el brazo de control, que es el eslabón de entrada, desde la posición en que está, debe girar 20 grados en sentido de las manecillas del reloj y nos pide desplazamiento lineal del punto inferior de la rueda, que es este punto de aquí, considerado por el punto C. Ahí tenemos esa parte. Este es el diagrama cinemático. De aquí vamos a trazar. Vamos a empezar más bien el problema. Tenemos para esto la figura, aquí ya con las dimensiones, y recuerden que el eslabón de entrada está horizontal, aquí como se ve. Por lo tanto, hay 90 grados ahí. En la posición 1, ahí lo tenemos. Vamos a analizar el triángulo OA, A1, OB. Ese triángulo, ahí lo tengo, formando esa diagonal, ahí tengo ese triángulo, cuya diagonal es G1. Necesitamos conocer esta diagonal para conocer todos los demás datos. Como es un triángulo rectángulo, simplemente con Pitágoras, ahí tenemos esos datos y el resultado de G1 aquí está. Ahora, conoceremos ese ángulo alfa 1 con la tangente. La tangente de ese ángulo alfa 1 sería cateto opuesto, que es 8, entre adyacente, que es 14. Calculan y ahí tenemos el ángulo alfa 1. Ahora, del otro triángulo que es este, el triángulo A1 o BB1, calcularemos este ángulo, al cual le llamamos delta 1. Ese ángulo delta 1 está puesto a 16, por lo que con la ley de cosenos aquí la tenemos. Despejamos delta 1, ya aquí de la ley de cosenos, y sustituimos los datos, y el resultado que tenemos para delta 1, ahí está, con G1 ya conocido anteriormente. Todos los demás ya los teníamos conocidos. Ahora, quiero el ángulo entre la horizontal, a partir de entre la horizontal y el eslabón de 10 unidades de longitud. Ese ángulo le llamaré teta 1. Como se observa, teta 1 sería la suma de alfa 1 más delta 1 y le restamos 90 grados. Sustituir los datos y aquí tenemos el valor de teta 1, que sería una posición angular con respecto a ese punto y a la horizontal. Ahora, ese ángulo teta 1 también estaría aquí ubicado por semejanza de ángulos. Entonces, ahora vamos a conocer este ángulo, que es el ángulo de transmisión, en la primera posición. No es ni el máximo ni el mínimo, es un ángulo de transmisión, de una primera posición. Con ley de cosenos, aquí tenemos esta ecuación, despejamos gamma 1, ya con G sustituido, y el resultado del ángulo de transmisión, ahí está, 72.55 grados. Ahora, vamos a analizar a este triángulo, el A1B1C1, este triángulo. Calcularemos ese ángulo beta, que no tiene un subíndice, porque ese ángulo, muévase como se mueva, esa figura, ese triángulo es constante. Con ley de cosenos, aquí lo tenemos, despejamos beta, calculamos, y el resultado de beta, ahí está. Ese ángulo es constante, como les dije, muévase como se mueva, y lo vamos a utilizar. Ahora, si trazo una proyección horizontal a partir de B hacia el otro sentido, calcular este ángulo epsilon 1. Con estos ángulos sería teta 1 más gamma 1 más beta, y le resto epsilon 1, 180 grados. Despejamos epsilon 1, sustituimos los datos, y aquí tenemos el resultado de epsilon 1, porque ese ángulo se va a utilizar precisamente para el análisis de posición. Entonces, ya teniendo ese ángulo, ahora vamos a la ubicación de las coordenadas del punto C, porque ese punto C no tiene puntos fijos. A tiene un punto fijo, B tiene punto fijo, pero C no lo tiene, entonces utilizaré coordenadas. Vamos a considerar a uno de los dos puntos, en este caso OB, porque es el más cercano. Ahí consideraremos el origen, ahí están los ejes, ese es el eje X y el otro es el eje Y. Ahí está, es el origen, por lo que el punto C estaría en un tercer cuadrante, sus coordenadas serían negativas, independientemente de los valores que vamos a obtener. Ahí tenemos OB B1, cuya longitud es de 10 unidades de longitud. Ahora, trazamos el eslabón B1, C1, cuya longitud, bueno, ahí está C1, el punto C1, y cuya longitud es de 14. Las coordenadas de C1 son las que me interesan. Ahora,
Si trazo aquí una horizontal, aquí a modo de formar un triángulo para este eslabón OBB1, recuerden que el ángulo con la horizontal aquí es θ1. De esto, ya tendríamos que este cateto sería 10 coseno de θ1 y el cateto vertical sería 10 seno de θ1, como lo tenemos. Lo mismo hago con el otro eslabón. Formo las componentes a modo de tener un triángulo rectángulo, recordando que el ángulo entre el horizontal y el eslabón B1C1 es epsilon1. Por lo que aquí tendríamos ya que esta longitud sería 14 coseno de epsilon 1 este cateto y el vertical 14 seno de epsilon 1. Con esto ya podemos conocer las coordenadas, porque el punto C es el que me interesa en sus coordenadas, en la primera posición. Desde el origen hasta el punto C horizontal, esta sería la coordenada CX1 a calcular. Mientras que la vertical desde OB hasta C1, que es otra de las que me interesa, a esta le llamamos, como tenemos aquí, CY1. Ahí está. Simplemente, se observa CX1 sería la suma de estos dos lados. Aquí tenemos. Sustituyen los datos numéricos, que ya se obtuvieron anteriormente, y el resultado de CX en la primera posición, aquí está. Lo mismo para CY, serían estos dos sumados. Aquí los tenemos. Sustituyen los datos numéricos ya obtenidos. La diferencia aquí es con seno. Y el resultado para CY1, aquí está. Como les dije, al estar ubicado en un tercer cuadrante, las coordenadas del punto C1, ambas serían negativas en X y en Y, tal como los tenemos aquí. Esta es la primera posición. Ahora, el eslabón de entrada gira 20 grados en sentido horario. A ese ángulo de 90, que es el inicial, se le va a sumar 20 grados, por tanto serían 110 grados. Y la nueva posición estaría aquí, tal como se está mostrando. Ahí está. El ángulo, la posición angular, ahí está, 110 grados. El mismo procedimiento que utilizamos para la primera parte lo utilizamos para la segunda. Trazamos esa diagonal. Ahora esa diagonal tiene una longitud diferente y forma dos triángulos. OA, A2, OB, que es este, donde calcularemos el valor de G2. G2, en este caso con ley de cosenos, aquí lo tenemos. Sustituimos nuestros datos y el resultado de G2 aquí está. Eso es con ley de cosenos. Aquí utilizaremos pura ley de cosenos en todos estos casos. Alfa 2 está opuesto a 8. Con ley de cosenos sería esta ecuación. Ahí está. Con G2 ya conocido. De aquí despejan alfa 2, que es la única incógnita. Sustituyen los datos numéricos. Aquí están. Y el resultado del ángulo alfa 2, aquí está. Ahora, vamos al otro triángulo, que es este. A2 o BB2. De aquí calcularemos este ángulo, que le llamamos delta 2, siguiendo el orden, nada más que ahora con su índice 2. Con ley de cosenos, delta 2 está opuesto a 16, tenemos esta ecuación, ley de cosenos. Despejan delta 2, aquí está. Sustituyen el valor de G2, tal como lo tengo ahí, anteriormente obtenido, y el resultado para delta 2, aquí está. Listo. Alfa 2 y delta 2 suman menos de 90 grados, entonces, para conocer esta nueva posición angular, θ 2, que estaría inclinado en ese sentido, cuyo ángulo también estaría aquí, θ2 se observan, sería 90 grados menos alfa 2 menos delta 2. Aquí tenemos la expresión, porque hay 90 grados entre la horizontal y vertical. Ahí está. Despejan de aquí θ2, más bien, sustituyen los datos y ahí tenemos el valor de θ2, 5.3 grados, nada más que está dirigido en otra orientación. Ahora, vamos a calcular el ángulo de transmisión. Ahí está, gamma 2, que está opuesto a G2 con ley de cosenos. Aquí tenemos la expresión. De ahí se despeja el ángulo de transmisión gamma 2. Sustituyen ya de paso el dato de G2 y el resultado aquí está. Ese es el ángulo de transmisión, es más grande que el anterior. Ahora calculamos, bueno, más bien no calculamos. Ese ángulo beta ya lo tenemos, les dije que ese ángulo es constante, pase lo que pase. Prolongo la horizontal a partir de B2 hacia el otro sentido y ahora calculo este ángulo epsilon 2. Si sumo beta y gamma 2 y le resto θ 2 y epsilon 2 son 180 grados, tal como lo tengo aquí. Sustituyo los datos numéricos, ahí están, y bueno, ahí está la sustitución y este es el resultado para epsilon 2. Ahí están. Ya tenemos estos datos. Ahora vamos a hacer lo mismo para las coordenadas de C2. Otra vez consideramos el origen en OB, recuerden OB, y de ahí vamos a trazar los ejes coordenados. Obviamente, ahí estarían los dos ejes, el eje X y el eje Y. El punto C2 estaría otra vez en un tercer cuadrante. Lo digo por lo siguiente, ahí tenemos el eslabón OB-B2 con esta orientación y obviamente la longitud de 10. Y trazamos ahora el B2-C2. Ahí está, B2-C2. Por eso les decía que está en un tercer cuadrante. Ese eslabón mide 14. Ahora, trazamos un triángulo, las componentes de OBB2, ahí está horizontal y vertical,
cuya posición angular con la horizontal es teta 2, por lo que el cateto horizontal es 10 coseno de teta 2 y el vertical 10 seno de teta 2, tal como se está mostrando ahí, 10 seno de teta 2. Para el otro, se trazan sus componentes horizontales y verticales, como ven ahí. El ángulo medido con la horizontal es el ángulo epsilon 2, y de aquí simplemente tenemos que este cateto horizontal es 14 coseno de epsilon 2, mientras que el vertical es 14 seno de epsilon 2. Ahí está. La diferencia es que para conocer las coordenadas de CX, CY va a ser diferente solamente en una. Aquí tenemos CX2 con respecto a la horizontal. Ahora, para OB en C2, la vertical es esta. Esta sería CY2. Ahí está. De aquí vamos a conocer las coordenadas. CX2 es la suma de estos dos datos. Cabe destacar que ya tenemos estos dos valores angulares. Entonces, ahora sí, como les digo, sustituyen. Ahí está la suma de estos dos datos. Sustituyen los valores numéricos. Aquí está. Y este es el resultado de CX2. Ahí está. Para CY2 es la resta, porque este dato es mayor que este otro. Entonces, es la resta. Sustituyen los datos numéricos y este es el resultado de CY2. Ahí está. No obstante, ese cuadrante, ambas coordenadas son negativas. Ahí tenemos la de X y la de Y, ambas negativas. Cabe destacar que ya tenemos las coordenadas de 1 también, ya anteriormente se obtuvieron. Ahora, para conocer el desplazamiento del punto C de 1 a 2, con OB como origen, aquí lo tenemos, recordando que los ejes ya los tenemos, obviamente aquí está el eje X, este es el eje Y. Ahora vamos a colocar los ejes negativos, el eje X negativo ahí está y el Y negativo ahí está, porque ambos puntos están en tercer cuadrante. Las coordenadas de C1, ahí está ese punto, este sería C1. Aquí tenemos la coordenada CX1, que sería este valor, negativamente, y aquí tenemos la coordenada CY2, CY1, la coordenada CY1, el cual corresponde a este valor que tenemos aquí. Ahora, para la coordenada C2, para el punto C2, mejor dicho, ahí está el punto C2, está en la segunda posición. De aquí vamos a conocer estas coordenadas. Esta horizontal que estoy marcando aquí, esta es CX2, cuyo valor aquí lo tenemos. Para CY2 es el valor que aquí está marcándose y es el valor que tenemos aquí. Este es CY2. Ahora, el desplazamiento del punto C de 1 a 2 obviamente estaría orientado en ese sentido, así como está. Y sería simplemente un triángulo rectángulo, como se podría observar aquí. Ahora, con base en esto, tendríamos que este desplazamiento lineal, ahí lo tenemos como ecuación, ya con esos datos, sustituyen los datos numéricos, aquí están, calculan, y este es el desplazamiento lineal. Ahí lo tenemos ya teórico. Esto es lo que vamos a comprobar. Aquí lo tenemos teórico. Ahora lo vamos a comprobar en SolidWorks. No es tan tardado como este análisis teórico. Va a ser más rápido. Pero aún así, aquí tenemos la explicación. Y esto es lo que nos interesa. Ahora vamos a ver el caso de este video. Vamos a ver la parte donde con SolidWorks vamos a comprobar este desplazamiento lineal del punto inferior de la rueda. Vamos a modelar dos croquis. Vamos a hacerlo en pulgadas. Vamos a ver, en pulgadas, porque en milímetros sería muy pequeño. Ahí estamos. Aunque yo ya tengo las plantillas, aquí voy a ponerle el sistema IPS. Trazaremos dos croquis sobre el mismo plano. Sobre un mismo plano, mejor dicho. Ahí estamos. El croquis, recordemos que es un eslabón horizontal, una inclinada, otra inclinada, y esta línea vertical. Y de aquí tenemos para el punto C esta línea. Vamos a moverlo así. La ventaja es que mientras esté en color azul puedo hacer esto. Así como está. Esta es la bancada, la cual la vamos a hacer constructiva. Una vez constructiva, ahora vamos a dimensionar los eslabones. Este mide 8. Si recuerdan, 8. Este mide 16. Este 10. La bancada es de 14. La longitud de esta porción del eslabón es de 14. De este otro eslabón 28. Nos va a quedar definido el croquis. Es la ventaja que tenemos. Aquí lo tenemos. El croquis completamente definido. Eso es todo lo que hay que hacer en esta primera parte. Esta es la posición número 1, cuando el eslabón
de entrada, que es el brazo de control, es decir, la manivela, está en posición horizontal. Hacia la izquierda, el origen de este apoyo está aquí. El origen principal, recuerden que estaba aquí. Ahora, cerramos el croquis. Esta es la primera posición. Fue rápido esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar la segunda posición, pero este croquis lo voy a ocultar en un momento. Vas a ver, clic con el botón derecho, ocultar. Luego lo dejo visible. Sobre el mismo plano alzado, trazamos un segundo croquis. Recordando que gira 20, el eslabón de entrada gira 20 grados en sentido horario. Aquí tenemos el eslabón, el eslabonamiento, mejor dicho. Ahí está. Luego, lo que es el punto C, que es el punto inferior, el vértice que está aquí, y esta bancada constructiva, línea constructiva. Longitudes. Este mide 8, pero 8 no horizontal. 8 con respecto a la orientación de la línea. Ahí está. 8. Ahí está. Este mide 16. Este 10. Voy a acercarme para que se vea la orientación de la línea. Ahí está. 10. Ahora sí. Y 14. Este mide 14. Y este 28. El ángulo entre esta bancada y la voz de entrada, que es el brazo de control, aquí es 110 grados. Ahí está la segunda posición. Como observan, cerramos el croquis aceptando. Ya tenemos todo. Este croquis lo voy a dejar visible. Ahora sí, ya está visible. Bueno, bien, lo abrí. Para dejarlo visible, hago lo siguiente. Aquí está oculto. Clico en el botón derecho y le digo mostrar. Ya las coordenadas las tengo. Se observan, CX1 es con base en la primera posición, que es esta, de aquí a este punto. Ahí tenemos CX1, esta longitud, y CY1 de este punto a este punto. Hasta las coordenadas son similares a los resultados que tenemos en lo teórico. Aquí se los muestro, estos dos resultados. Sin las coordenadas C1 propiamente. Estas coordenadas C1 propiamente son las que les estoy mostrando. Ahora regresando aquí al modelo SolidWorks, al croquis mejor dicho. Para CX2 y CY2 es la distancia de este punto a este punto. Ahí tengo CX2. Voy a recorrer esto más para la derecha. Sí, de derecha. Y la distancia de CY2 es de este punto a este punto. Aquí tenemos. Ya están las dimensiones. Propiamente, ahí están. Este lo voy a recorrer un poco más. Estas son las coordenadas, estas dos, esta y estas son las coordenadas de C2, como lo vemos aquí. Una vez que tenemos esto, ahora vamos a tomar la distancia de este punto a este punto. Aquí me voy a tener que acercar un poco para que la medida me la ponga inclinada con la orientación. Ahí está, esta orientación es a la que me refiero, esta. Clic aquí, aquí tengo el resultado, ya como le había dado, ya había aceptado. Ahí tengo, esta es la distancia que me interesa, esto es lo que me pide el problema, esta distancia es lo que recorre del punto 1, que es este, al punto 2. Esto es todo lo que nos hacía falta. De paso, como les digo, las coordenadas de C1 son estas dos, aquí lo vemos en el resultado teórico, y las coordenadas de C2 son estas dos, y aquí tenemos el resultado teórico. Con esto, ya simplemente tenemos el resultado del desplazamiento lineal del punto inferior de la rueda, de la parte inferior, que es de aquí, de este punto, a este otro punto. Y esta es la distancia que nos interesa, este valor. Como ven, en SolidWorks es mucho más rápido obtener todo esto. Obvio, lo teórico es lo que debemos desglosar para comprobar los resultados. El resultado es muy cercano, solamente por 2 milésimas, pero para el caso es válido y es aceptable. Esta es la intención de nuestro video. Comprobamos estos resultados mediante croquis, comprobamos las dos posiciones, las coordenadas y el desplazamiento de un punto que no tiene un punto fijo como lo son estos dos, que tienen sus respectivos puntos fijos aquí mostrados. Esto es lo que nos interesa. Aquí en SolidWorks es más rápido, obvio, como croquis. En lo teórico es más tardado por todo el análisis trigonométrico, pero aún así, vean ustedes que no hay ningún problema, es rápido.
Bien, por el momento hemos terminado. No olviden suscribirse, dar like. Cualquier comentario en el video será bienvenido. Esperando que les llegue a gustar el video. Hasta la próxima, guapos.